Semiología de la cabeza. Para nosotros, el estudio de la cabeza va a ser la región anatómica que aloja los órganos de los sentidos y el sistema nervioso central en su porción superior. Para realizar el estudio de la cabeza o la semiología de la cabeza debemos tomar en cuenta estos parámetros. Tener una adecuada relación médico-paciente para obtener informaciones adecuadas que nos puedan permitir o recabar datos inherentes a la patología con la cual está cursando el paciente. También debemos tener en esa habitación que vamos a realizar la anamnesis o preguntas bien iluminada, en esencia con luz amarilla en lo posible. El lugar donde se va a llegar a realizar la exploración física debe ser en una camilla o en su caso en una silla para colocar al paciente como tal. Dentro de lo que vendrían a ser las técnicas de exploración de la cabeza, vamos a tener a la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación y también se puede realizar lo que es la transiluminación. Es importante realizar una historia clínica adecuada teniendo en cuenta en esencia el primer paso a saber, en este caso la identificación del paciente o también denominada filiación. Debemos tomar en cuenta su nombre completo del paciente, si tiene un nombre, si tiene dos nombres o en su caso tres, además de anotar su apellido paterno o apellido materno, independientemente si solo tiene un solo apellido. Esto para evitar homónimos posteriormente. El sexo. Dentro del sexo debemos incluir si es mujer o en su caso hombre como tal. La edad. La edad es importante colocar dentro de lo que es la historia clínica en distintas situaciones, como ser la edad cronológica y la edad aparente. La edad cronológica es la edad que el paciente tiene realmente y la edad aparente es aquella en la cual la facies o rostro del paciente aparenta una edad con la que no es. Dentro del estado civil también colocamos si está en unión libre o básicamente está casado, si está soltero o en su caso divorciado. Procedencia. En el lugar de la procedencia se coloca el del lugar donde viene el paciente básicamente. De dónde está viniendo o dónde nació. Residencia. Colocamos el lugar donde está viviendo actualmente. El informante. La anamnesis se puede realizar también de manera directa o indirecta. Si en este caso es una persona mayor de edad, hábil por derecho, entonces colocaremos como tal a él, ¿no? Y si viene acompañado de una persona, pues se puede colocar también los datos de la persona con la cual está siendo acompañada. También es importante colocar el grado de confiabilidad en este caso, que todo lo que nos va a indicar el paciente, tanto en motivo de consulta y en historia de la enfermedad actual, se acerquen a la verdad y no haya sesgo básicamente en todos los datos que vayamos a recabar durante este proceso de la anamnesis. También debemos tomar en cuenta los antecedentes personales y familiares. Se debe tomar en cuenta y anotar en la historia clínica que estamos realizando. En esencia, tomar en cuenta los antecedentes médicos, que va a tomar en cuenta toda la situación de enfermedades
tanto agudas como crónicas que tenga, pero en esencia aquellas enfermedades crónicas, patologías neurológicas o en su caso infecciones previas. Es importante también conocer los antecedentes quirúrgicos, como en este caso cirugías previas en la cabeza o en la cara básicamente. También es importante conocer antecedentes familiares o patologías o alteraciones que algunos de los familiares pudieran haber llegado a cursar o estén cursando básicamente. Es importante siempre conocer situaciones de hipersensibilidad, en este caso también denominadas alergias. Preguntar al paciente a qué es alérgico básicamente, qué medicamento está consumiendo, si es alérgico no solo a medicamentos, también puede ser algún alimento como ser la carne de cerdo, el huevo o la carne de pescado. Para nosotros también es importante consultar o preguntar el consumo habitual de bebidas alcohólicas. Si es un bebedor social o en su caso un habitué prácticamente. Bebedor social denominamos a aquella persona que consume bebidas alcohólicas en situaciones esporádicas. Cuando él tenga un acontecimiento básicamente donde tenga que acudir. En cambio, el habitual es aquel que consume las bebidas habitualmente, casi todos los días. Consumo de tabaco es también importante conocer cuántos cigarrillos al día fuma, o en su caso si es una cajetilla. El uso de sustancias controladas, en este caso drogas. También es importante conocer la actividad física del paciente o si tiene una actividad sedentaria. Posteriormente vamos a pasar a lo que es la revisión por sistemas. Dentro de lo más importante vamos a tener al sistema neurológico, donde vamos a evaluar si el paciente tiene cefaleas, que posteriormente lo vamos a denominar dolor de cabeza, mareos o en su caso convulsiones. Eso en la parte neurológica. En la parte del aparato respiratorio, en su caso sistema respiratorio, vamos a evaluar vías aéreas altas, si tiene en esencia congestión nasal o si tiene sinusitis. Con respecto a lo que vendría a ser el aparato digestivo, vamos a ver patologías inherentes al área bucal, en este caso, si hay problemas de masticación o de deglución de los alimentos, básicamente. Y también evaluamos la parte dermatológica. Lesiones cutáneas, si tiene a nivel del rostro o ha habido cambios a nivel de la piel. Acá también, con respecto a la evaluación de la piel, vamos a ver a las faneras, ¿no? En especial el cabello, ¿no? Si hay algún tipo de patología. La implantación del cabello, tanto en varón como en mujer, o en su caso, si alguno de ellos está teniendo una patología, ¿no? Que se denomina alopecia. Con respecto al examen físico general y segmentario en este caso, ¿qué tenemos que evaluar básicamente a nivel de lo que vendría a ser el cráneo? Durante lo que es la inspección del cráneo vamos a ver el tamaño, la forma, cuál va a ser la forma y también evaluamos la simetría, si es simétrico o es asimétrico. Evaluamos también la parte de lo que es el rostro o cara en este caso. Vemos la simetría facial, cuál es la expresión que tiene el paciente y cuáles son los movimientos que llega a realizar básicamente el paciente. Con respecto a la piel, color de piel, lesiones primarias o en su caso secundarias, que en este caso vendrían a ser las cicatrices. Los ojos también es importante evaluar. ¿Qué evaluamos? La posición del ojo, si es simétrica y si
tiene movimientos. Además, con la ayuda de una linterna vamos a evaluar también la pupila. De forma general también se evalúa la nariz. Evaluamos la forma, si hay alguna desviación en la nariz como tal, o si va a presentar algún tipo de lesiones. La boca. En la boca evaluamos los labios, la mucosa oral, los dientes y también la lengua. Las orejas. En esencia vamos a evaluar al conducto auditivo externo, o también denominado pabellón auricular, la forma que él tiene, su presencia o ausencia, la posición y el canal auditivo prácticamente. Eso evaluamos con el sentido de la vista. Vamos al tacto para la evaluación de una técnica exploratoria denominada palpación. También podemos palpar básicamente el cráneo. ¿Qué evaluamos? La sensibilidad de la piel. Si hay eminencias, bultos o alteraciones en la superficie de lo que es el cráneo. En menores de edad, lactantes menores, vamos a evaluar, o recién nacidos en esencia, las fontanelas. A nivel de la cara, ¿qué evaluamos con la palpación, con esta técnica exploratoria? La sensibilidad de la piel. Si hay presencia de masas, y también evaluamos las glándulas salivales. Con la palpación o con la técnica exploratoria de la palpación también evaluamos los senos paranasales. Dolor a la palpación básicamente. Se evalúa también los ganglios linfáticos. En esencia, un ganglio linfático no se debe llegar a palpar. Solo cuando hay algún tipo de afección viral se puede llegar a palpar un ganglio básicamente. ¿Qué evaluamos con la palpación del ganglio? El tamaño, la movilidad y la consistencia. Y si hay presencia de dolor o su ausencia, básicamente cuando se está llegando a palpar. También se evalúan las glándulas, ¿no? Ok, entonces estas eran las técnicas exploratorias que se realizan para la evaluación de la cabeza, básicamente. La inspección, auscultación, palpación como tal, ¿no? Y también habíamos visto que sí se podía realizar lo que es la transiluminación. ¿Qué instrumentos nosotros utilizamos para realizar estos procedimientos o las técnicas de exploración? Podemos hacer uso de una cinta métrica, que es de suma importancia para medir la circunferencia básicamente, el uso de un estetoscopio para auscultar algún tipo de alteraciones o soplos que puedan llegar a tener los vasos sanguíneos, en esencia las arterias. Podemos también tener un aparato que no lo estamos mostrando aquí, un abate-lenguas o también denominado baja-lenguas. Ya en la exploración del sistema nervioso tendríamos que hacer uso de este elemento que se denomina martillo de reflejos o martillo de percusión. Y para la transiluminación hacemos uso de una linterna, mejor si es de luz amarilla. Vamos ahora al cráneo en esencia como tal. ¿Cómo es que lo vamos a evaluar? ¿Qué es lo que vamos a ver prácticamente, no? Entonces, para nosotros el cráneo va a ser una estructura ósea, ¿no? Como estamos viendo acá, que protege, y habíamos indicado, a lo que es la masa encefálica o al encéfalo. Va a estar formado por huesos como el frontal, los parietales, los temporales y un hueso que se denomina occipital. Esos son los elementos óseos que van a prácticamente componer lo que es el cráneo.
Durante la inspección podemos ver la forma y tamaño del cráneo como tal. Observar básicamente si es simétrico y ver las proporciones. Esto nos va a dar origen a lo que vendría a ser el normocéfalo, el braquicéfalo y el dolicocéfalo. Podemos también ver algunas deformidades que pudieran llegar a tener básicamente el cráneo. Y dentro de ellas podemos indicar una que suele existir, que se denomina craneosinostosis. También pueden haber hidrocefalias o en su caso puede haber también fracturas en el cráneo. Lesiones cutáneas pueden ser las alopecias básicamente, tumores o en su caso cicatrices. Muy bien, entonces existen diversos tipos de cráneos por su forma y tamaño, ¿no? Y esto nos va a indicar básicamente el índice cefálico. Ok, entonces el cráneo puede variar en tamaño y en estructura según las características individuales y étnicas, ¿no? Y una de las principales alteraciones va a ser la denominada macrocefalia, ¿no? Muy importante, dice, cuando es una manifestación en la cual se denomina hidrocefalia. También vamos a encontrar otra patología que es la enfermedad de Paget, ¿no? Donde vamos a ver una degeneración anormal del hueso, formación de hueso agrandado y deformado, como vamos acá. ¿Qué es el índice cefálico para nosotros? El índice cefálico nos va a indicar básicamente si tanto la simetría y la proporción del cráneo van a ser adecuadas. De acuerdo a ello lo vamos a calificar básicamente como dolicocefálico, mesocefálico y braquicefálico como tal. Ok, entonces, ¿cómo se obtiene el índice cefálico? Se obtiene dividiendo, dice, el ancho máximo por la longitud máxima y multiplicado por 100 básicamente. Este vendría a ser entonces la ecuación para sacar el índice cefálico. ¿Cuáles serían los parámetros normales para hombres y para mujeres? Cuando decimos que es dolicocefálico o en su caso el cráneo es alargado. En hombres tendrían que estar entre menos de 75.9%. Y para mujeres sería menos de 75 o menor a 75%. El resultado en este caso, ¿no? Cuando hablamos de mesocéfalo o cráneo mediano, para hombres es 76% a menos 81%. Y para mujeres serían entre 75% y 83%. Y braquicéfalo, cuando nos indica que el cráneo es redondo y corto, mayor a 81 centímetros, mayor a 81% en hombres y en mujeres mayor a 83%. Miren los distintos tipos de cráneo básicamente, de los que hemos mencionado. Entonces, este vendría a ser el mesocefálico. ¿Ok? Entonces, donde vemos las proporciones son intermedias, ¿no? Ni es ni alargado ni redondeado excesivamente. Tiene una proporción adecuada. El braquicéfalo, el cráneo es más ancho y como vemos se ve redondeado básicamente. El dolicocéfalo, el cráneo es alargado. Esto en sentido antero-posterior. Y aquí vemos básicamente cómo se observa ese tipo de alteraciones. Aquí se ve en esencia lo que es el dolicocéfalo.
Bien, estábamos indicando también que había alteraciones, ¿no? A nivel de lo que vendría a ser el cráneo, ¿no? Y en esencia lo que es el sistema nervioso central. Puede haber este tipo de alteraciones que se denomina hidrocefalia, básicamente, donde la cabeza empieza a crecer, como estamos viendo acá, ¿no? Entonces, este es un cráneo sin hidrocefalia y este es un cráneo con hidrocefalia, como vemos lastimosamente acá, ¿no? Entonces, la hidrocefalia se debe a que la cantidad normal de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos es adecuada. En cambio, acá dice que hay un exceso de líquido cefalorraquídeo a nivel de los ventrículos, lo que hace que crezca básicamente. Normalmente este líquido cefalorraquídeo tendría que ir a la médula espinal, ¿no? Entonces, al interior vemos entonces de la masa encefálica líquido cefalorraquídeo. ¿A qué se debe básicamente esto? Puede que haya una estenosis a nivel del acueducto, que en este caso puede ser congénito. También puede ser a defectos a nivel del tubo neural aquí, ¿no? Este, por ejemplo, se suele acompañar en la espina bífida, ¿no? También se puede deber a nacimientos prematuros o procesos infecciosos, ¿no? Que alcancen al sistema nervioso central. También a la presencia de tumores como tal, ¿no? O en este caso, algo un poco más extraño, puede haber sangrado, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser el cerebro del bebé, ¿no? También se puede producir esto por lesiones del nacimiento, ¿no? Lesiones a nivel de los vasos sanguíneos que se encuentran dentro de lo que es la masa encefálica o en la cabeza. ¿Ok? Casi es el líquido cefalorraquídeo que nosotros producimos continuamente. Dice que un 70% se va a llevar a producir en los plexos coroideos, ¿no? Y 30% es parte de lo que es el flujo transependimal, ¿ya? Y este generalmente suele absorberse, ¿no? A nivel de las vellosidades y granulaciones subaracnoideas, básicamente. ¿Cuánto nosotros producimos de líquido cefalorraquídeo? Es de 0.30 ml minuto hasta 20 ml hora, o en su caso 400 o 500 ml día de producción de líquido cefalorraquídeo, básicamente. Esa es la cantidad entonces que llegamos a producir, ¿no? De LCR. Normalmente vamos a tener una presión intracraneal entre 5 y 15 milímetros de mercurio, básicamente. Lo que hemos indicado, la microcefalia. Para nosotros la microcefalia, como estamos viendo, este es un cráneo normal y esta es microcefalia, es mucho más pequeño. La microcefalia es una alteración congénita, ¿no? Que se va a acompañar de déficit en el nivel del desarrollo intelectual, básicamente. Microcefalia, o también denominada cabeza pequeña. Acá vemos que hay una macrocefalia debido a la hidrocefalia o cabeza grande, básicamente. Entonces, esto es todo lo contrario, ¿no? También debido, dice, en esencia a infecciones causadas por parásitos, ¿no? Por la rubiola, el herpes, la sífilis, el citomegalovirus y el VIH, básicamente. Esas serían las causas por las que el niño tendría o podría presentar en este caso una cabecita pequeña, ¿no? A la cual nosotros vamos a denominar microcefalia. Vamos a ir viendo a los movimientos, a la postura que tiene la cabeza, básicamente, ¿no? Esta la vamos a obtener gracias al tono de los músculos cervicales, ¿no? Que hace que la cabeza se vea erguida o esté erguida como tal. ¿Qué movimientos podemos realizar con la cabeza? Pueden ser la retroflexión, donde la cabeza básicamente va a doblar hacia atrás, así, como vemos en este gráfico. ¿Cuándo vamos a estar alterados en este movimiento, en estas patologías? En caso de meningitis, tétanos,
intoxicaciones por un medicamento denominado estricnina. La anteflexión, la cabeza se dobla hacia adelante, como vemos en este gráfico. ¿Cuándo vamos a poder alterar esta postura o este movimiento de la cabeza? En casos de abscesos retrofaringios, adenitis cervicales, en una tuberculosis que afecta básicamente a los huesos y en esencia a las vértebras, denominada mal de Pot, y también en el síndrome de Klippel-Feil. Los movimientos de lateralidad. Estas van a comprender básicamente el giro aislado de la cabeza de lado a lado como tal. Cuando tenemos dificultades o alteraciones en estos movimientos de lateralidad, en proceso de torticulitis o tortícolis, que se dice, la presencia de un forúnculo o en su caso un absceso a nivel de lo que vendría a ser el cuello como tal. En ese caso podemos tener comprometidos los movimientos de lateralidad. Continuamos con lo que vendría a ser lo que es la palpación. ¿Qué tenemos que palpar básicamente a nivel del cráneo, ¿no? Evaluamos si hay prominencias, ¿no? Algún tipo de prominencia a ese nivel, ¿no? Depresiones o zonas dolorosas, o en su caso buscamos algunos tipos de masas, ¿no? En neonatos, ¿no? Siempre vamos a buscar el cierre prematuro o persistente de las suturas y de las fontanelas, básicamente. ¿Qué también podemos llegar a palpar? Palpamos las arterias en este caso, ¿no? Arterias temporales. ¿Por qué podemos hacer eso? Digamos, porque puede haber la presencia de dolor, ¿no? Endurecimiento o ausencia de un pulso, básicamente a ese nivel. Ok, entonces es bueno palpar la cabeza, ¿no? Y ahora no solo evaluamos esa parte de lo que es el cráneo, ¿no? Evaluamos también la piel cabelluda o cuero cabelludo, ¿no? También se evalúa lo que vendría a ser la simetría, la sensibilidad en este caso al tacto, ¿no? Tanto a nivel de los senos frontales y maxilares, ¿no? Ya esto es un poco más hacia abajo, no estamos hablando de la cara ya. Podemos evaluar a ese nivel también algunas glándulas como tal. Entonces, como hemos indicado, la palpación del cráneo detecta la simetría, ¿no? En la bóveda ósea, ¿no? Y también busca depresiones u abovedamientos, protuberancias y lesiones quísticas, ¿no? O tumorales también, como vemos aquí, ¿no? Lesiones tumorales, que en este caso pues, serían un poquito perjudiciales para nosotros, ¿no? Estas pueden presentar una debilidad dolorosa, ¿no? Una sensibilidad dolorosa a la palpación. Aquí estamos viendo en el gráfico la evaluación básicamente de los senos paranasales, ¿no? Tanto el frontal, luego tenemos el etmoidal y el esfenoidal y el del maxilar, ¿no? Aquí está etmoidal, etmoido y esfenoidal evaluando. ¿Ok? Entonces esto se evalúa para ver, ¿no? Si hay algún tipo de alteración, si es doloroso básicamente la palpación, ¿no? Esto nos puede indicar algún tipo de sinusitis. Percusión. La percusión básicamente no se utiliza de rutina, ¿no? En la exploración, ¿no? ¿En qué casos vamos a utilizar en sospecha de sinusitis? Para percutir básicamente los senos paranasales, ¿no? Lo cual puede darnos el dolor básicamente en dicha área como tal, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser la percusión, su utilidad a nivel del cráneo sería la evaluación de algún tipo de fractura, ¿no? O también en este caso podría ser, ¿no? Para detectar algún tipo de alteraciones inherentes a lo que es el aumento del líquido cefalorraquídeo, ¿no? En este caso estaríamos hablando de lo que es la hidrocefalia como tal.
¿no? Como estamos indicando, no se utiliza mucho, ¿no? Pero también la literatura nos indica, ¿no? Sobre lo que es el signo de Masewi, ¿no? ¿Cómo se realiza básicamente este signo de Masewi? No es nada más que la percusión craneal que va a producir un sonido de olla rota, ¿no? Esto en la hidrocefalia. Entonces, si el paciente tiene hidrocefalia, podemos hacer este signo de Masewi y vamos a escuchar, es un sonido como una olla rota como tal, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos buscando dolor a la percusión, ¿no? A través del reflejo meconiano, ¿no? La golpea acá y entonces seguramente va a sentir dolor. Muy aparte de que para realizar esta maniobra o procedimiento, el paciente tiene que estar con la boca abierta. La auscultación. Generalmente lo vamos a utilizar para escuchar soplos vasculares, ¿no? Sobre las regiones temporales, como estamos viendo aquí, ¿no? O supraorbitarias, ¿no? Que pueden indicar algún tipo de alteraciones o malformaciones arteriovenosas, básicamente. Dentro de lo que vendría a ser los principales síntomas que vamos a encontrar para la evaluación del cráneo, tenemos básicamente la cefalea, o también denominada dolor de cabeza. Entonces, para nosotros la cefalea va a ser uno de los síntomas más comunes, ¿no? Y va a tener casi una prevalencia casi en un 33%. ¿Cuáles son las causas de dolor de cabeza? Pueden ser básicamente una sinusitis, una cefalea en racimos, una cefalea tensional o también la denominada migrañosa como tal, ¿no? Estas, por ejemplo, este tipo de dolor de cabeza podemos descartar también con otras entidades patológicas, como ser las meningitis o en su caso las hemorragias subdurales o intracraneales como tal, ¿no? Esta cefalea causada por la sinusitis, ¿qué características suele tener? Presenta en esencia un dolor de cabeza, dolor detrás del hueso, ceja y a nivel de los pómulos, como vemos a nivel del gráfico. Entonces, si nos llega a doler estos lugares, posiblemente podemos llegar a desarrollar este tipo de patología. Luego tenemos la cefalea en racimo. En este caso, el dolor se va a concentrar, dice, alrededor de un solo ojo, básicamente, ¿no? Y dolor por cefalea tensional o por tensión. Esto se debe a una gran presión, dice, a nivel de la cabeza. Entonces, a nivel de la región frontal es donde se manifiesta el dolor. La migrañosa, ¿con qué se acompaña básicamente el dolor causado por la migraña? Está acompañada, muy aparte de dolor, por náuseas y cambios visuales, ¿no? Estos van a ser algunos de los síntomas que nos pueden indicar que el paciente esté desarrollando o cursando básicamente con una migraña como tal. Evaluación de la región de la frente. Como vemos, tenemos distintos tipos de frentes básicamente y esta puede estar alterada por distintas formas. En la inspección en la frente sobresalen dos aspectos morfológicos. Uno de ellos va a ser la desaparición unilateral de los pliegues transversales, básicamente. Normalmente el ser humano va a tener estos pliegues transversales. Y la desaparición en alguno de ellos, básicamente, nos va a hacer sospechar de una parálisis del nervio, una parálisis periférica del nervio facial. ¿Ok? Puede darnos básicamente, este es el lado sano y este es el lado débil o el que tiene la alteración. En el lado sano vemos esas arrugas, ¿no? Dependiendo de la edad también, ¿no? Pueden ser arrugas transicionales, ¿no? Entonces, generalmente vamos a ver que va a haber disminución a ese nivel, ¿no? De esas líneas de expresión. Más adelante vamos a ver que no va a poder cerrar básicamente el ojo, ¿no? No cierra. Puede haber dolor retroauricular y en esencia va a haber caída de la comisura labial.
Ok, esta es entonces una de las principales manifestaciones patológicas de una patología inherente a la frente en esencia. También dice que a nivel de la frente suelen asentarse, ¿no?, lesiones por herpes zóster, como estamos viendo acá, ¿no? Y estas van a llegar a afectar a una de las ramas del trigemino, que en este caso va a ser la oftálmica. Okay, miren los distintos tipos de frentes. Esta no nos menciona en el libro que estamos repasando. Alteraciones a nivel de la ceja, ¿no? Entonces, algo bien importante, ¿no? Puede haber la falta total de los pelitos de la ceja, ¿no?, que va a ser característico en pacientes que van a ser sometidos a quimioterapia. También nos indican que podemos perder solo la cola nomás, ¿no?, de lo que vendría a ser en este caso la ceja. La pérdida de la cola de la ceja se describe en patologías como ser la sífilis y el hipotiroidismo, básicamente. Vamos a la evaluación básicamente de otro elemento, en este caso va a ser los párpados como tal, ¿no? Entonces, durante lo que es la evaluación de los párpados, podemos tener una alteración congénita, ¿no? Esta alteración congénita se denomina epicanto, ¿ya? Un pliegue cutáneo longitudinal que oculta el ángulo interno del ojo, ¿no? Este suele ser característico básicamente en el síndrome de Down, como estamos viendo acá. Okay. Luego también vamos a ver algún tipo de lesiones traumáticas en este caso, ¿no? Como van a ser los hematomas de los párpados, ¿no?, que pueden extenderse a las regiones periorbitarias, como estamos viendo aquí, ¿no? Un hematoma. Vamos a las alteraciones de la posición. Dentro de las alteraciones de la posición vamos a tener a lo que se denomina básicamente el entropión. Entropión básicamente, ¿no? ¿Qué es para nosotros el entropión? ¿No? Es básicamente la inversión, dice, ¿no?, del borde palpebral hacia adentro, ¿no?, con irritación o ulceración corneal consiguiente, ¿no? Puede ser congénita, cicatrizal o en su caso senil básicamente. Eso es lo que se denomina entropión. En otras palabras vendría a ser que esta parte que estamos marcando vaya hacia adentro, ¿no? Es lo que vendría a ser la parte del globo ocular. ¿Y qué es ectropión? Es todo lo contrario básicamente el ectropión. El ectropión hace referencia a la inversión del borde palpebral externo como tal. ¿Ok? Esto con exposición de lo que vendría a ser la conjuntiva y también la persona o el paciente puede llegar a desarrollar lagrimeo. Ese lagrimeo lo vamos a conocer como epífora. ¿Cuáles pueden ser las causas básicamente? Cicatrizal, senil o muy adulto. También puede ser por parálisis, lesión a nivel del nervio facial, ¿no? ¿Por qué? Porque inerva, dice, el músculo orbicular, ¿no? Entonces, este es el ectropión. Es todo al revés. El entropión trata de ingresar a la parte interna del ojo. Aquí el ectropión trata de salir, ¿no? El reborde básicamente. Vamos a ir ahora con el estudio de lo que serían las alteraciones de la
motilidad. Dentro de lo que vendría a ser las alteraciones de la motilidad, pudieran ser, en este caso, la patología de la ptosis, ¿no? Para nosotros, ptosis vamos a interpretar como caída del párpado superior, ¿no? El párpado cubre más de un tercio de la córnea como tal. En este caso, aquí vemos, ¿no? Puede ser también esta ptosis palpebral congénita o adquirida. Puede ser por alteraciones del motor ocular común. En este caso va a ser unilateral y bilateral en situaciones que tengamos esta ptosis cuando la persona esté desarrollando la patología de la miastenia gravis. Alteraciones a nivel de la hendidura palpebral. Dentro de las que vamos a encontrar las aumentadas, tenemos a este síndrome. En el síndrome de Porphyre-du-Petit, que generalmente es unilateral, ¿no? Esto se debe a la irritación simpática, ¿no? Cervical. Produce midriasis y exoftalmia, básicamente, ¿no? Dentro de las patologías denominadas disminuidas con respecto a la alteración de la hendidura palpebral, tenemos el síndrome de Claude-Bernard-Horner, ¿no? Esta se debe por una parálisis simpática cervical, ¿no? Puede también deberse a una patología por un tumor apical del pulmón, ¿no? ¿Qué va a producir? ¿Qué características tiene? Tiene miosis y enoftalmia. Otra patología tenemos el lagoftalmos. ¿Qué es el lagoftalmos para nosotros? Es la imposibilidad de que la hendidura palpebral se ocluya totalmente, ¿no? Por esto se puede llegar a producir úlceras a nivel de la córnea por sequedad ocular. Entonces el paciente va a requerir de uso de gotas artificiales, básicamente, ¿no? Denominadas también lágrimas artificiales. Luego vamos a tener las lesiones inflamatorias, ¿no? Estas lesiones inflamatorias tenemos a lo que es la blefaritis. ¿Qué es la blefaritis en este caso? Es un enrojecimiento del borde palpebral, ¿no? Con formación de escamas y costras, debidas a un proceso por infección de un estafilococo, básicamente. Entonces podemos tener aquí blefaritis aquí. Costras en la base de las pestañas. Aparte de ahí, un enrojecimiento a nivel del borde palpebral. Luego tenemos el orzuelo de esto. Generalmente es porque a veces se indican que les sale orzuelo porque odian a una persona, pero el orzuelo para nosotros es una lesión inflamatoria del párpado, ¿no? Esto se debe básicamente a una inflamación de la glándula D6 en el borde palpebral externo, ¿no? Con tumeficación localizada, básicamente. También esta puede ser producida, como estamos viendo aquí, por la infección de la glándula de Meibonio. Vamos a lo que vendría a ser el chalación. Entonces, la chalación básicamente es una inflamación crónica de la glándula Meibonio, ¿no? Con obstrucción del conducto glandular. Y lo vamos a ver básicamente como un bulto indoloro, ¿no? Que crece lentamente a nivel del párpado. Muy bien, luego tenemos otro tipo de alteraciones que pueden ser básicamente la dacriocistitis, ¿no? Como vemos aquí, que en este caso va a ser una inflamación aguda o crónica de la glándula o saco lagrimal en esencia, ¿no?
en forma de tumefacción del párpado inferior, ¿no? Se acompaña con lagrimeo constante, que nosotros la denominamos epífora. Lastimosamente esto se obstruyó, ¿no? Y otra alteración a nivel de los párpados puede ser a través de la patología del herpes zóster, ¿no? Por ejemplo, siempre suele ser unilateral, dice, ¿no? Las microvesículas siguen el trayecto de la rama oftálmica del nervio trigémino. Lastimosamente, esta patología del herpes zóster también suele llegar a afectar a la córnea. Entonces, aquí hay una diferencia de lo que vendría a ser solo y salación. Tumores. ¿Qué tumores podemos encontrar básicamente? Alteraciones a nivel del párpado. Una de las principales va a ser el acúmulo de lípidos en placas sobreelevadas, ¿no? Sobre el ángulo interno de ambos párpados. A esto nosotros le vamos a denominar xantelasma. Este es un xantelasma. También puede haber alteraciones un poquito más nocivas para nuestro organismo, ¿no? Como es el caso de un epitelioma vasocelular o un espinocelular, que en este caso van a ser neoplasias o cáncer. También podemos encontrar edema a nivel de miembros, edema a nivel de los párpados, ¿no? Y estos pueden ser de distintos patologías básicamente, ¿no? Una de causa infecciosa puede ser el edema de Chagas básicamente, ¿no? O también denominada signo de Romaña o chagoma de inoculación, que vemos aquí, ¿no? Con un gran edema unilateral y en la palpación le vamos a encontrar un ganglio preauricular palpable. Procesos alérgicos también son los que se pueden hacer que aumente de volumen el párpado, ¿no? Otra situación donde hay aumento de volumen a nivel del párpado pueden ser las nefropatías, ¿no? Como el síndrome nefrótico, ¿no? En la insuficiencia renal crónica, ¿no? Generalmente suele afectar a un párpado o también a ambos párpados, ¿no? Esto ocurre más cuando la persona tiende a levantarse o a despertarse, ¿no? Y suele atenuarse, ¿no? Si es que camina, hace sus actividades normales, ¿no? Este edema va a ir bajando y va a manifestarse a nivel de miembros inferiores. Puede también haber lo que es el mixedema, ¿no? Esto generalmente se puede presentar en el hipotiroidismo, ¿no? ¿Qué es el mixedema? Es una infiltración de la piel y tejido celular subcutáneo por un material mucinoso, ¿no? Que va a producir una tumefacción que no varía con el transcurso del día como tal. Entonces tenemos una imagen mixedematosa. A nivel de los ojos, ¿qué evaluamos? Básicamente las conjuntivas y las escleras. Dentro de lo que vendría a ser la evaluación de las conjuntivas tarsales van a ser aquellas que recubren la cara interna de los párpados, y la conjuntiva vulvar es aquella que recubre la esclerótica básicamente. ¿Ok? Muy bien. Otras alteraciones que podemos ver a nivel de la esclerótica y a nivel de las conjuntivas también es si la paciente o el paciente en este caso está con la conjuntiva un poquito más pálida, ¿no? Entonces aquí en situaciones de anemia podemos encontrar una palidez a nivel de la conjuntiva, y si hay algún tipo de alteración a nivel de la bilirrubina o en esencia alguna alteración a nivel del hígado, podemos ver que las escleras se pueden tornar un tanto amarillentas, hasta las vamos a denominar ictericia. Hay distintos síntomas básicamente asociados, ¿no?, a las patologías oculares como tal, ¿no? Una de las principales para nosotros van a ser el famoso ojo rojo, ¿no? Pero dentro de esos síntomas principalmente va a ser la pérdida de la visión,
¿no? La persona no va a poder ver. Puede haber también dolor ocular, ¿no? Puede que la persona tenga una visión doble, la cual vamos a denominar diplopía, ¿no? Puede que la persona esté teniendo lagrimeo, ¿no? Eso se llama epífora. O todo lo contrario, que no va a llegar a producir lágrimas y va a tener sequedad básicamente en el ojo, ¿no? Como es que suele ocurrir en la enfermedad de Sjögren. Sí va a haber secreciones purulentas o de otro tipo básicamente. Y lo otro vendría a ser el enrojecimiento, o también conocido como ojo rojo. Si es que ocurre uno de los primeros síntomas, que es la pérdida de la visión, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es preguntar, ¿no? ¿Cómo perdió, no? La vista, si fue de forma abrupta o en su caso repentina, ¿no? Si siente algún tipo de dolor a nivel del ojo, ¿no? Preguntamos también, ¿no? ¿Cómo puede describir ese dolor, ¿no? ¿Qué características va a tener, ¿no? Si el dolor a nivel del ojo se debió a que la luz le molesta o nota, digamos, dolor al parpadear, ¿no? Percibe algún elemento dentro de lo que vendría a ser el ojo. Sí, con los movimientos que realiza con el ojo también le duele la cabeza, ¿no? Si nota dolor en la ceja del mismo lado del dolor del ojo que le está doliendo, o si él o la paciente utiliza lentes, ¿no? En este caso pueden ser de contactos, ¿no? Alteraciones a nivel de la córnea como tal, ¿no? ¿Qué alteraciones vamos a encontrar a nivel de la córnea, ¿no? La córnea para nosotros en este caso, como vemos esta parte, es una capa translúcida y brillante, ¿no? Y otra característica que tiene esta es no vascularizada, ¿no? Que por su transparencia permite examinar el iris y la pupila como tal, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos un examen directo, lo que podemos observar es el arco senil o gerontoxón, ¿no? Y esto es en pacientes básicamente en edad avanzada. Este es el arco senil o también denominado gerontoxón. Luego podemos encontrar también otro tipo de patologías básicamente, ¿no? Como es en este caso el anillo de Kaiser-Fleischer, ¿no? Esto nos hace referencia a que se puede observar en patologías como la enfermedad de Wilson o en degeneración básicamente hepatolenticular, ¿no? Por acumulación de cobre. Este es el anillo de Kaiser y Fleischer. Patologías que hacen referencia básicamente a la conjuntiva, ¿no? ¿Qué tipo de alteraciones vamos o podemos encontrar? Dentro de ellos tenemos una de las principales, una coloración pálida. Esto en caso de anemia, ¿no? También podemos encontrar lesiones hemorrágicas puntiformes, ¿no? Esto en una embolización séptica o purpúrea básicamente. El ojo rojo pueden darnos origen a una conjuntivitis, ¿no? Que en este caso puede deberse por la vasodilatación periférica con dolor, picazón, ardor y secreción serosa o mucopurulenta, ¿no? Puede deberse a una infección viral o bacteriana o en su caso una alteración alérgica básicamente. Luego tenemos el tracoma, ¿no? Que es la forma más frecuente de conjuntivitis crónica de origen bacteriano básicamente, ¿no? Luego tenemos la hemorragia subconjuntival básicamente, ¿no? Esta hemorragia subconjuntival se debe a que hay un área homogénea rojiza periférica netamente demarcada, ¿no? Asintomática, ¿no? Y que desaparece de forma espontánea. Este va a ser uno de los principales motivos, ¿no? De consulta.
Luego tenemos lo que es el glaucoma, ¿no? El glaucoma agudo, ¿no? Donde vamos a observar, dice, vasos dilatados, como se observa aquí. Luego, estos pueden estar alrededor del iris, ¿no? Con dolor intenso y disminución de la visión, ¿no? En este caso, este glaucoma agudo va a requerir básicamente un tratamiento urgente. Luego tenemos la iridociclitis aguda, básicamente, o vitis anterior, ¿no? Se debe a alteraciones de los vasos dilatados, ¿no? Alrededor del iris, con dolor moderado y disminución de la visión. El edema a nivel de la esclera se denomina quimosis, como vemos acá. No es nada más que una tumefacción edematosa, ¿no? Por procesos inflamatorios locales del ojo. ¿Cuáles son las causas? Nefropatías, oftalmopatía, hipertiroidea, básicamente. Tumores a nivel de la conjuntiva. En este caso, la pingüécula y el pterígeno. La pingüécula es un nódulo amarillento ubicado en el limbo esclerocorneal, básicamente. Frecuentemente presente en ancianos. Luego tenemos el pterígeno, que es un repliegue conjuntival vascularizado, ¿no? En alas de mariposa, con vértice en la pupila, vinculado a irritación crónica, ¿no? Exposición de viento, polvo, ¿no? Y como vemos en esta figura, está invadiendo lo que es la córnea, ¿no? La hiposecreción lagrimal, o también denominado ojo seco, se denomina xeroftalmia, provocado por, en este caso, por una queratoconjuntivitis seca, ¿no? Que junto con la hiposecreción salival constituyen el famoso síndrome de Sjögren, el ojo seco. No tiene lágrimas, entonces tenemos que suministrarle o administrarle, en este caso, lágrimas artificiales. ¿Alguna diferencia en este caso de distintos tipos de patologías más frecuentes que se encuentran con respecto al ojo, ¿no? Tenemos lo que es el glaucoma, la iridociclitis aguda como tal. Luego tenemos a lo que es la conjuntivitis aguda, ¿no? Y por último vamos a tener lo que es la hemorragia subconjuntival, digamos, ¿no? Estos son los síntomas que va a llegar a presentar, ¿no? Por ejemplo, con respecto al glaucoma agudo, la secreción no hay, en la iridociclitis no hay secreción, en la conjuntivitis aguda es clara o mucopurulenta, y en la hemorragia subconjuntival no se presenta secreción. Dolor en el glaucoma agudo es intenso, en la iridociclitis aguda es moderado, en la conjuntivitis aguda la sensación es quemante y en la hemorragia subconjuntival no se presenta dolor. La visión en el glaucoma agudo es mala, la iridociclitis la visión es regular o mala, en la conjuntivitis aguda la visión está normal, igual en la hemorragia subconjuntival. La córnea en el glaucoma agudo está opaco, en la iridociclitis aguda puede ser edematosa, en la conjuntivitis aguda está normal y en la hemorragia subconjuntival igual está normal. La pupila en el glaucoma agudo va a presentar midriasis, como vemos aquí. En la iridociclitis aguda está pequeña o miosis, como se dice. En la conjuntivitis aguda va a estar normal y en la hemorragia subconjuntival igual está normal como tal. Presencia de vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos en el glaucoma van a estar dilatados, ¿no? Alrededor del iris, ¿no? En forma radiada, como vemos aquí en la gráfica. La iridociclitis aguda no tiene, o van a presentar básicamente, ¿no? Vasos sanguíneos dilatados alrededor también del iris, ¿no? En forma radiada, igual que el glaucoma agudo, ¿no? En la conjuntivitis aguda van a estar dilatados, no llegan al iris y no tienen distribución radiada, ¿no? A nivel de la hemorragia subconjuntival, en este caso va a estar localizada entre la conjuntiva y la esclerótica, ¿no? Por ejemplo, el glaucoma puede tener náuseas y vómitos y las demás patologías no presentan básicamente ese tipo de
alteraciones. Vamos a ir con lo que vendría a ser la parte de la evaluación de la nariz, ¿no? Con respecto a la evaluación de la nariz, en la inspección se puede ver si hay, o en este caso detectar si hay lesiones dermatológicas, ¿no? Como lo vamos a encontrar en estas, ¿no? Como ser la rosácea, ¿no? En la rosácea, por ejemplo, vamos a ver que este es un trastorno crónico de la unión pilosebácea de la cara, más un aumento de la reactividad capilar, ¿no? Al calor. Y en este caso vamos a ver que está rojito, ¿no? Va a tener una base eritematosa, ¿no? Donde se van a asentar, dice, pápulas, como vemos aquí, pústulas y nódulos, además de telangiectasias, ¿no? Distribuidas tanto en mejilla, frente y nariz. Y puede deformarla y producir básicamente un aspecto abollonado de la nariz, que la vamos a denominar como rinofima. También la conocen como nariz de locoto. Este es el rinofima. Otro tipo de alteraciones pueden ser básicamente las desviaciones de los huesos propios de la nariz, ¿no? También pueden presentarse perforaciones, como vemos, ¿no? Por el consumo de sustancias ilícitas o patologías como la leishmania, básicamente, ¿no? En este caso tendría que ser mucocutáneo. O por pólipos, ¿no? Por obstrucción nasal. Respecto a la nariz, también se evalúan los senos paranasales y dentro de ellos tenemos patologías que pueden llegar a presentarse, vendrían a ser la sinusitis básicamente. Por ejemplo, estos senos paranasales normalmente están llenas de aire dentro de sus cavidades, y sí hay secreciones, ¿no? Pero estas no son secreciones purulentas como vemos acá. Ese dolor básicamente se debe a que hay secreción purulenta que causa o manifiesta dolor básicamente para nosotros. ¿Qué síntomas puede tener un paciente que tiene sinusitis? Puede haber un mal aliento, ¿no? O pérdida del sentido, en este caso del olfato como tal, ¿no? Puede que tenga tos, fatiga, fiebre, dolor similar a la presión o dolor detrás de los ojos, ¿no? Congestión y secreción nasal y dolor de garganta y goteos retronasal. Puede haber ese tipo de síntomas en los pacientes que tengan sinusitis. También dentro de lo que es la evaluación de la nariz se puede hacer evaluaciones, ¿no? Y a estas vamos a denominarlas sinoscopía anterior, ¿ok? Y cuando evaluamos con la utilización de un espejuelo y iluminamos con una linterna y evaluamos las conas, se denomina sinoscopía posterior.